Muy bien. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva instancia del segundo curso de formación política organizado por Vamos Jóvenes. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Maggi, nacido en 1922, escritor, periodista, historiador y considerado uno de los más grandes dramaturgos de nuestra historia nacional. Ejerció como abogado en el Banco República y en el Banco Central, donde redactó su carta orgánica. Sus notas como periodista en El País y La Marcha han tenido gran repercusión. Fue directivo de Sodre, escribió diversas obras teatrales, ganó en 6 oportunidades el premio a la mejor obra de teatro nacional estrenada en Uruguay. Escribió y dirigió el cortometraje La Raya Amarilla, que ganó el Gran Premio del Festival de Bruselas en 1964. En 2010 adhirió al movimiento Concertación Ciudadana, cuyo comité ejecutivo integra. En 2011 se estrenó el film Artigas la Redota, del cual formó parte del equipo de historiadores. En esta ocasión, nuestro ilustre disertante nos hablará de don José Valle y Ordóñez, su legado, vida y obra. Principios del siglo XX, mientras el mundo se encontraba nuevamente en el ojo de la tormenta, Europa respiraba desde hace años una pax armada, y en una América del Sur aún inestable y con revoluciones, un gran hombre trajo luz a nuestra nación. Don Pepe Valle, un visionario y un adelantado para su época, llevó una lucha por la libertad y por la modernidad. Y fue un férreo defensor y reformista de la clase trabajadora, marcando así una sobresaliente y eterna huella en el corazón de todos los que anhelamos un Uruguay cada vez mejor y más justo. Al finalizar la disertación se podrán hacer, como siempre, 3 o 4 preguntas. Y sin más que decir, pido por favor un fuerte aplauso para el doctor Carlos Maggi. Bueno, yo manejo pocas ideas, así que si han tenido la atención de leer alguna cosa que escribí, van a notar que me repito mucho. No, ni me amplío ni me cambio en las cosas que pienso, soy un tipo porfiado. La cuestión vallista me dio un gran susto reciente, porque por un compromiso de amistad me obligué a dar un curso sobre historia de la economía y eso me hizo repasar con cuidado los sucesos económicos de los años dorados, es decir, de los primeros 30 años del siglo XX. Como todos, pensé que había sido una época feliz, llena de bonanza, en que se habían desarrollado las cosas en medio de una situación de riqueza y de abundancia. Me llevé una enorme sorpresa cuando comprobé que en los 30 años en los cuales don Pepe Valle hizo época, la situación económica y la situación financiera del Uruguay había sido muy comprometida, muy difícil, azarosa y negativa. Es decir, en 1913, víspera de la Guerra del 14, se fundió el Banco República a un grado tal que lo sacaron del pozo los bancos privados que vieron venir una crisis que arrasaba con todos. En esa época la moneda era convertible, los billetes decían arriba, el banco, supongamos que fuera República, que había emitido,
decía, el Banco de la República pagará al portador y a la vista la cantidad de, supongamos, 50 pesos. ¿Qué quería decir 50 pesos? 50 pesos quería decir que agarraban una balanza, la ponían en el mostrador y pesaban 50 veces lo que la ley decía que correspondían al peso en oro. Tantos gramos de oro, un peso. Así que 5 pesos eran esos gramos multiplicados por 5 y echaban el polvo de oro y se lo daban al cliente. La moneda era convertible. Cuando el República, que era un banco importante y sólido, se vio abocado al conflicto que suponía la guerra que se venía, cuando en el año 13 se dieron cuenta de eso, la gente empezó a convertir su dinero y a pedir que le dieran el oro. Y el República llegó un momento en que tembló y la ayuda de los bancos privados lo sacaron de la duda, porque en el caso de los bancos, lo que importa mucho más que el dinero es la confianza de la gente. La gente pensó, viene la guerra y va a haber problemas, y yo no quiero correr riesgos. El billete no vale nada, lo que importa es el oro. Así que en el 13 tuvo una corrida y lo sacaron de la situación difícil los bancos privados. En el 14, cuando se declaró la guerra, la corrida se multiplicó por 4, a tal grado de velocidad que el banco entró en cesación de pagos, no pudo seguir convirtiendo y no tuvieron tiempo ni de sacarlo por ley, habiendo mayoría en las cámaras. Tuvieron que parar la conversión mediante un decreto que era una cosa abusiva y violatoria de todos los principios. Y suspendieron la conversión porque el Banco República se había quedado sin oro, que fue un golpe terrible y que dio origen a una legislación que duró hasta la dictadura. En materia de moneda se estableció lo que se llamaba curso forzoso riguroso y era una legislación que impedía contratar en otra moneda, que impedía contratar previendo el reajuste, que solo permitía contratar en pesos emitidos por el Banco de la República para darle solidez e importancia a la moneda que emitía el banco, porque después de la crisis del 14 nadie quería recibir billetes emitidos por el Banco República, puesto que habían cambiado oro por billete y después no pudieron cambiar billetes por oro. Así que reforzaron eso de todas maneras y se llevaron todo por delante. Pero no bastó eso, porque hacia el año 20, estos fueron 2 crisis financieras. En la actividad económica hay finanzas y hay comercio. En la finanza lo que hay es promesas de pagar. Todas las formas de la finanza son formas de pagar. Los billetes de banco es una forma de pagar, las acciones es una forma de pagar. Todo es prometer, debo y pagaré. En el fondo todo es una actividad basada absolutamente en la confianza sin nada material de por medio. En el año 20, a diferencia del 13 y el 14, hubo una crisis terrible porque los países de Europa que empezaron con una inflación terrible, que terminó con la famosa inflación alemana, que de mañana un pan valía 10, al mediodía valía 20 y de noche valía 40, y al otro día se despertaban y valía 60, siempre el mismo pan. Le cobraban el hotel a la gente de acuerdo a la hora que contrataba, porque en el día cambiaba el precio del alojamiento. Llegó a ser 1 millón de veces la inflación en Alemania en el 23, pero ya en el 20 había tales dificultades de negociar y España y Europa estaba tan quebrada que no nos compraba ninguno de los productos que nosotros producíamos y llegó un momento en que entraron en cesación de pago. No podían pagar la deuda externa y no podían comprar las cosas más necesarias. Así que en los años 20 estuvieron acosados por gravísimos problemas y sin embargo hicieron el puente más largo del mundo, el edificio de apartamento más alto, el puente más largo del continente, el edificio más alto de toda América, el Estadio Centenario en 6 meses, el Bajo, que era un barrio rojo, lleno de prostíbulos, estaba en el centro de la ciudad, fue demolido, pero demolido, sacaron primero la gente, después sacaron las casas y les quedó
el templo en Gesù con Orsay, era un lugar que no quedaba ni bien ni mal, y lo demolieron hasta ahí y lo reconstruyeron 4 cuadras más acá. Todo eso lo hicieron y después rellenaron con el escombro el mar, es decir, el Río de la Plata, y le ganaron 100 metros al Río de la Plata, hicieron la Rambla con una parecita de granito macizo todo su recorrido y jardines, y cambiaron toda la estructura de la ciudad. Hacían lo que querían y además no tenían plata. La verdad es que cuando yo hice estas comprobaciones, que son comprobaciones objetivas, no estoy diciendo opiniones, estoy contando hechos, cuando me vi abocado a eso, porque había empezado un libro de economía, le pregunté a Pascale, a Ricardo Pascale, que es un economista, que es amigo mío y que es el que me había metido en el lío, porque fue el que me dijo que fuera a dar un curso de historia de la economía. Y yo me encontraba con estos boñatos ahí que no sabían qué hacer con ellos. Y lo llamé por teléfono y le dije, Ricardo, los años del Viejo Valle no son como los pensamos, son todos al revés. No les iba nada bien, fue todo en contra, pasaron cosas espantosas, mucho más graves que las que nosotros hemos aguantado. Las crisis que tuvo él al lado de la que vivimos en el 2002, es un porotito de manteca, se le fundió el Banco República 2 veces. No, caramba. No pudieron vender nada y no pudieron pagar, dejaron de pagar, entraron lo que ahora se llama default, que antes se llamaba de otra manera, se llama cesación de pago. Explícame un poco qué es lo que pasa y cómo pudieron hacerlo. Y Pascal, que es un tipo muy inteligente, me dijo, ¿leíste a Keynes? Keynes es el economista más grande que hubo en el siglo XX. Cuando terminó la guerra 39-45 lo llamaron y dijo lo que había que hacer, y en Bretton Woods se hizo todo al pie de la letra lo que él indicó, y hasta ahora vivimos en ese sistema monetario y la economía del mundo funciona de acuerdo a lo que ese hombre pensó. Dijo, ¿leíste a Keynes? Le dije, sí, alguna cosa vi, pero no sé a dónde querés ir con eso. Dijo, ¿no te leíste la parte donde dice del animal spirit? Le digo, no, eso no lo leí. Bueno, léelo, él dice que para que una sociedad sea rica y se desarrolle y crezca, el elemento más importante es el ánimo de la gente. Y yo me puse a pensar en los atenienses, lo que era la barra ateniense de gente alegre, con sentido del humor, que se reunían e inventaban cosas extraordinarias. Algunos de ellos en el país colabora todavía, ¿cómo es que se llama? Raúl Barbero, que era un chiquilín en esa época, era mayor que yo, que hay que ser, hay que trabajar para ser. Y pensé, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vivían tan alegres? ¿Y por qué vivían con tanta fuerza? ¿Y por qué tenían capacidad de riesgo? Y atando cabos, encontré el libro de Luis Alberto de Herrera, que yo cito siempre, que se llama La Tierra Purpúrea, donde Herrera dice una cosa absolutamente extraordinaria. Dice, hay que respetar y amar a los grandes caudillos, a los grandes conductores que tuvo este país, a Artigas, a Oribe, a Lavalleja, a Rivera, a todos ellos. Hay que respetarlos y ponerlos en una vitrina y admirarlos. Eso sí, dice. Después, para lo que tenemos que vivir, dar vuelta a la hoja y no conducirnos de esa manera y terminar con la guerra. Yo sabía que desde 1830 a 1904 van 104 años. Y hubo en esos 104 años 78 levantamientos armados. Y me acordé de una cosa que me decía mi madre, que lo había vivido, y era el terror de las familias cuando se anunciaba una patriada de que le viniera la leva a llevarse los hijos. Nadie podía vivir tranquilo, porque cuando se armaba una grande, requisaban a la gente como si fueran cosas y se las llevaban a la guerra. Así que el que tenía hijos, como mis abuelos que tenían 17, tenía 3 o 4 muchachos en edad de ir a
al frente y los venían a buscar y se los llevaban. Así que vivían sobre la base de un miedo y de una amenaza permanente. Cuando Herrera dice eso, faltaban 6 años para que Valle fuera elegido presidente. Y cuando Valle es presidente y dice sus ideas y explica qué es lo que va a hacer en el gobierno, y cuando los blancos reaccionan como reaccionan, no como ahora, sino de manera mucho más inteligente, poniéndose de acuerdo para lo que hacía falta, cuando los blancos hacen eso, y los colorados también, y logran hacer una constitución nueva en el año 18, que llevaba un proceso de 8 años de coincidencia para poder hacer una reforma constitucional, se ponen de acuerdo y la hacen. Y cambian las cosas fundamentales para bien. Hacen de un país bárbaro todas las actitudes y todos los estilos que corresponden a un país que se coordina civilizadamente. ¿Y qué respuesta tienen de la gente? El alivio, la alegría y considerar que ningún riesgo económico se parece a que lo lleven de la casa y lo metan en una guerra donde tiene que pelear y jugarse la vida. ¿Cuánto menor riesgo es tener un comercio que ir a la guerra? Y esa es la fuerza, el animal spirit que hace que esos 30 años sean lo que fueron. Eso y un hombre capaz de hacer época, que fue Valle. ¿Por qué fue capaz de hacer época? Porque hizo una cosa extraordinaria que los reformadores no logran hacer. Pensó las soluciones que había que adoptar y las llevó a la práctica. Mucha gente piensa habría que hacer tal cosa y tal otra, pero de ahí a hacerla está el más largo camino posible, el camino que va de la cabeza a la mano. Ese metro es el metro terrible, ¿no? Pensar es muy fácil, después que la mano lo haga es muy difícil. Y este hombre hizo época con lo que pensaba y con un acuerdo de fondo con la oposición. En lo que importaba más, Herrera estuvo de acuerdo. Cuando Valle proponía el divorcio por sola voluntad de la mujer, que era una cosa absolutamente escandalosa e increíble, Herrera, que tenía una formación inglesa y que estaba acostumbrado a la manera de comportarse en el derecho inglés, lo apoyaba. Esas consideraciones son muy importantes para pasar a entender cómo el Uruguay es marcado de manera indeleble por lo que sucedió en esos 20 años que no se caracterizaron por la riqueza, no fueron ni de lejos, pero ni de muy lejos, lo que son los 7 últimos años que hemos vivido, con una abundancia que deja por el camino todo lo que pasó en esos años. Una abundancia esterilizada, hecha estéril por el estado de ánimo en el cual se vive. Es decir, nosotros en la convivencia, en el estado de ánimo y aún en la parte cultural, en vez de ir para adelante, hemos ido para atrás, cada vez con más dinero y cada vez retrocediendo más por ser quedados. La palabra justa de lo que tiene el Uruguay es una población quedada, donde no se animan a tomar las decisiones y ponerlas en práctica. Y estoy hablando del gobierno y de la oposición por igual. No estoy echando la culpa al gobierno, yo no vengo a hacer un acto político acá, vengo a mostrar lo que pienso. Y lo que pienso no es todo favorable a la oposición, al revés. Tengo grandísimas disgustos por lo pacata que es, por lo mortecina que se la ve, por la poca empuje y por la poca fuerza que hay en las decisiones, algunas que son tan claras como no se puede creer. La cuestión política tiene una faz interesantísima en la política y hermosa, que es el encuentro de las opiniones. Y tiene una faz que es la más importante de todas, que son los acuerdos para realizar. Si no hay acuerdos para realizar, porque la gente se niega a estar de acuerdo, estamos en un periodo anterior a lo que exige la democracia.
Estamos en un periodo en el cual no merece una sociedad tener un sistema de libertad absoluta como la que tenemos, cuando no se ponen de acuerdo para realizar las cosas que hay que hacer. Y eso es desde arriba, de la cumbre del poder, recorre toda la coalición del frente donde hay unas oposiciones internas insalvables. Yo tengo una lástima a Mujica enorme, porque está en el medio de un caos, está sentado en un volcán, ¿no? Y cuando voy para abajo y sigo para abajo con el partido que está en segundo lugar y después veo el partido que está en tercer lugar, que ni siquiera se unen para tener las soluciones que se necesitan, se me crispa el alma, ¿no? Lo cierto es que la virtualidad del gobierno de Valle, que es capaz de pensar la justa que se necesita, de tener el sentimiento de lo que hay que hacer, unido a la capacidad realizadora, lo piensa y encuentra la manera de hacerlo. Y cuando los blancos dicen que no, encuentra el precio a pagar para que digan que sí, y lo logra, ¿no? Eso es un gobernante. La política es la ciencia de los porcentajes. Para lograr un porcentaje hay que dar para tener, ¿no? Yo los empecinados y los que no entienden, al contrario, me causan un rechazo natural. Es decir, fijó de tal manera ciertos valores que el Uruguay actualmente, pese a todo lo que ha pasado y al tiempo que transcurrió, que todo lo lima, está marcado en ciertos valores, en ciertos sentimientos que en las apuradas aparecen. El mismo sentimiento con el cual se votó el nonazo contra la dictadura, cuando nadie podía estar seguro de que fuera bueno, y nadie podía estar seguro de que no le iba a pasar nada si se votaba que no, porque el problema era, vale más darle la razón para que se tranquilicen, para que dejen de hacer las cosas que están haciendo, para que entren a conciliar y a tolerar. Nada, no quisieron saber nada y votaron, como voté yo, por tener la seguridad de que ellos no podían salir con la suya. Y los militares de fondo se fueron después de eso, no por vencidos porque nadie los venció, sino por convencidos. En última instancia, ¿por qué? Convencido por su propia conciencia que tenía una formación vallista. Eso no pasa en otros lugares de Sudamérica porque no tuvieron los 30 años de los años dorados, donde la libertad y la capacidad de la gente de decidir se impuso y no terminó nunca de dejar de imponerse. Cuando vinieron los plebiscitos por la ley de caducidad, sale el mismo espíritu arriba, y cada vez que tenemos un problema de fondo, ese espíritu sobrevive, aun cuando vayamos en lo que es la superficie cultural para atrás como estamos yendo. Un día me llamó Barrán, yo no lo conocía. Barrán es el historiador más grande que hemos tenido. Yo tengo una admiración enorme, era mucho menor que yo, y yo le tengo una gran admiración, había leído sus libros y los libros son maravillosos. Descubrió las cosas fundamentales de la esencia del Uruguay. Puso, cuando todos estaban encantados con hay que poner a los héroes en la vitrina y hay que amarlos, son maravillosos, y dijo, fue una época de barbarie absoluta, este país vivió un atraso terrible, no merecía nada de nada, ¿no? Un hombre valiente que cambió los hechos. Un día me llama por teléfono y me dice, yo no lo conocía, y yo quiero hablar con usted porque quiero pedirle disculpas, dice, porque acabo de escribir, dice, hace un par de meses, no sé dónde escribió, no me lo dijo, que todos los uruguayos eran vallistas. Y ahora me caen los amigos a casa y todos me dicen que usted hace un año que lo está diciendo. Digo, pero no me pida disculpas. Usted vio una realidad y dijo que era, si este piso es blanco y negro, es blanco y negro. Así que usted vio una cosa y dijo que era así, así que nadie puede ser dueño de una verdad, esa la compartimos todos. Es verdad que todos en el fondo tenemos una hilacha que nos queda, que es innegable y que caracteriza a Uruguay en su cultura, su manera de ser, que es la marca que dejó don José Valle. Y de ahí nos hicimos amigos con Barrán, que por supuesto políticamente no coincidíamos. El partir de esa base impone la adhesión a las ideas y a las prácticas políticas de Valle.
pero no impone al mismo tiempo el respeto mecánico por las obras de Valle. Una cosa son las ideas, el esquema mental, la ordenación de los valores, el entendimiento del mundo, sobre todo la percepción del otro. Las sociedades felices y las sociedades evolucionadas lo que tienen es una percepción superior del otro. Todos piensan en el fondo, este es igual a mí, este es como si fuera yo. Y cuando la gente piensa eso en una sociedad, la sociedad empieza a armonizarse y logra un desarrollo y una forma de convivencia feliz y amable. De ahí sale todo. Entonces las ideas, la concepción, la ordenación de valores de Valle está intacta, y cuanto más protegida esté y cuanto más defendida esté, mejor será para nosotros. Con las obras no sucede eso. En este momento, si el viejo Valle viviera, sabría muy bien lo que hay que hacer, que no es el repetir lo que él hizo. Nosotros tenemos una estructura del país que está equivocada y cada vez es peor. Y de ahí vienen la mayor parte de los males de este país. Estamos repitiendo cosas que hizo el viejo Valle que él en este momento no haría. Y yo lo puedo probar, y es una de las cosas que repito. Y repito porque creo que son de las más importantes que hay. Es decir, que los medios de producción estén en manos de la burocracia es una condena para cualquier sociedad. Los medios de producción no pueden estar en manos de burócratas, ni pueden subsistir cuando los burócratas forman asociaciones poderosas. Nosotros estamos sometidos a los intereses de las corporaciones. Yo admito y tolero, y no me parece mal, que los sindicatos de trabajadores impongan muchas cosas, hacen su lucha y está bien que así sea. Hay una diferencia inmensa de la época en que tomó ese problema don José Valle y Ordóñez, donde el horario normal eran 16 horas por día de trabajo, y Rodó decía que para los menores había que bajarlo por lo menos a 14. Era un gran pensador. Decía eso. Y luego Valle dijo 8 horas, y 8 horas fue mucho antes de que lo pusieran en Europa, y no pasó nada. Así que a mí eso no me asusta ni me parece mal. Es una pugna natural en una sociedad y buena en última instancia. Evita el abuso del poderoso y está dentro de la expresión más feliz que logró nunca Valle. Y es cuando dijo, nuestra lucha es el escudo de los débiles. Cuando en un país se defiende a los débiles, puede haber error, pero puede haber error material, pero en la forma interna, en lo que es la comprensión y la sensibilidad humana, está bien defender siempre a los débiles. Me gustaba mucho lo que decía el anarquista Arena, cuando decía una frase que después me repitió Bergamín, que era mi amigo, un hombre extraordinario, decía: los amigos con la razón y sin ella. Y yo pienso que a los débiles con la razón y sin ella. Pero la primera cosa que debiéramos hacer en este momento es pararnos y preguntarnos dónde están los débiles y quiénes son los poderosos. Porque la realidad cambia y las soluciones anquilosadas no cambian. Yo creo que hay un error enorme en una afectividad que nos lleva a defender las soluciones realizadas por Valle, aunque sean las más inconvenientes para la convivencia. Me voy a explicar. Valle opinaba que había que defender a los débiles y que los obreros eran los débiles y que el patrón era el poderoso. Razón absoluta. En el momento en que empieza la revolución industrial empieza en la época de Artigas. Cuando Artigas está en guerra con España, con Portugal y con Buenos Aires al mismo tiempo, año 12, hace justo 100 años, en Londres corría la primera locomotora de Stephenson.
Es decir, había empezado la revolución industrial. Los ingleses habían hecho con el hierro máquinas y con el carbón que tenían carburante para las máquinas, y empezaron a mover el mundo sin que hubiera esfuerzo muscular. La gente no se tenía que cansar, los caballos no se tenían que matar, los perros no tiraban de los trineos, había que poner el combustible y el vapor movía la máquina. Era una máquina peligrosísima, iba la locomotora delante un jinete con una bandera colorada avisando que llegaba. ¿No? Pero después los miedos se van. No digo esto y después voy a hablar de los reactores nucleares, que también van con un caballo con una bandera colorada delante, porque la gente se asusta y no sabe nada. Y la cuestión, cuando el Valle empieza, es defender a los obreros y lograr medios para que el Estado pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces piensa, es bueno que el Estado tenga los grandes negocios del país y que gane dinero con ellos para que no salga de los impuestos. El esquema es perfecto, es innegable. Tenemos grandes industrias, tenemos grandes comercios, recogemos esa ganancia que hacen las grandes empresas y la distribuimos y hacemos justicia social. Podemos sacar a los que no tienen plata porque tenemos dinero grande que no viene de poner impuestos que inhiben el desarrollo. Si a la gente que tiene plata la perseguimos con los impuestos, la gente no pone plata a producir. Hay que dejarlos ganar plata, pero hay que ganar dinero también. Así que la concepción de las industrias y el comercio en manos del Estado cierra perfecto, con ciertos detalles. Esta es una concepción pacifista, contraria a la lucha de clases, que hace de la relación de patrón y obrero un lubricante, algo que hace fluida la relación esa, que la mejora habiendo un concepto de escudo de los más débiles. El patrón de la empresa hace lo que quiere, lo despide y lo deja en la miseria, lo castiga y lo suspende, lo cambia de trabajo, lo hace ir a otro lado, tiene el sartén por el mango. Así que el Estado tiene que intervenir para que todo eso se atenúe, de modo tal de que puedan producir, pero sin víctimas. La diferencia que hay entre el marxismo y esto que digo es la diferencia que hay entre un hombre feroz y sanguinario como Marx y un hombre de cultura como Valle. Cuando nosotros pensamos que la UTE se creó en 1911, 6 años antes de la existencia de la Unión Soviética, es para pensar que Valle tenía pensamiento muy adelantado y soluciones para las partes inconvenientes muy sensibles, porque hacía eso para ganar dinero con la usina eléctrica y poder proteger a los pobres de los cuales era el escudo. Pero cuando nosotros pensamos en la UTE de ahora, la UTE de ahora no tiene nada que ver con esa función. La UTE de ahora no protege a los explotados por un patrón, porque el patrón de los empleados de la UTE es el directorio de UTE, que no pierde nada cuando le da ventajas a sus obreros y trabajadores, y por eso se las da, y de qué manera. El primer postulado del escudo de los débiles es saber quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes. En el caso de nuestros entes autónomos monopólicos actuales, los fuertes son los entes y los débiles son nosotros que pagamos el recibo mensualmente de la UTE caro, los combustibles caros, las comunicaciones caras, la calidad de la electricidad es una electricidad escasa y cara. La electricidad tiene que ser el ABC de la electricidad. Tiene que ser abundante, barata y constante. A, B y C. La UTE, que trata por todos los medios de no vender, le paga a la gente para que no le compre, es porque está toda la gente que está dentro satisfecha a costa de los que pagan la electricidad, mucho más cara y más eventual, cada año con más dificultad. En el año 2006, en el año 2009 y en el año 2012 hubo sequía
y UTE pagó $1.000 millones por importar electricidad. Pagó $450 un megavatio cuando se produce con $6.80 de combustible. 6.80 de uranio permite producir un megavatio de electricidad y la UTE pagó 450 por un megavatio producido con 6.80 de uranio en la Argentina y en Brasil, que tienen reactores nucleares. Y nosotros, como unos imbéciles, nos enterramos en cada una de esas sequías en $1.000 millones. ¿Qué solución hay? Ninguna. Conozco mucha gente que está en contra de los reactores nucleares. No conozco ninguno que diga reactores nucleares, no, tal cosa. No encontré ninguno. Encontré muchos que, como el director de energía, dice vamos a hacer energía renovable, vamos a poner tantos molinos de viento que vamos a poder producir más de 1.000 megavatios con el viento. En primer lugar, el viento sopla a veces y otras veces no, así que es una energía mucho más eventual que la hidráulica, porque cuando llueve el agua se puede conservar, pero el viento cuando nos sopla no lo podemos conservar. Así que es mucho peor, más eventual la eólica, pero además es muchísimo más cara, porque la energía eólica es eventual para las grandes sequías, pero es muy barata, es la energía más barata que hay. De todas las energías eléctricas, la más barata es la hidroeléctrica. Así que las dos represas que tenemos son formidables y se han pagado ya 40 veces el costo de esas represas. Pero se acabó, no tenemos más ríos que permitan ser represados. Si vamos a la eólica, ningún país del mundo se puede permitir el lujo de eólica, primero porque es eventual, más que la hidráulica, segundo porque cuesta como 7 veces más, sobre todo en un país que no sabe producir un molino de viento, ni tiene fábricas, ni tiene materiales, ni tiene tecnología, ni tiene nada, hay que pagar todo a precio de oro. La otra solución que ofrece, no ofrece ninguna solución, no ha hecho nada. Cuando la energía eólica, porque asopla viento, contribuye al consumo, sale en el diario, que, como salió ayer, que la energía eólica fue el 6% de nuestro consumo. Esa no es la solución. La otra solución, que es una solución muy buena, es la del gas. Hay mucho gas en el mundo, mucho más que petróleo, y en primer lugar, hace 7 años que busca el gobierno un lugar para poner una regasificadora. Han recorrido con el barquito, yo creo que hicieron un barquito de papel y que lo van poniendo y no le encuentran lugar donde situarlo, porque hay 4 o 5 lugares, es un barco grande, ¿no? Un barco de 300 metros de eslora y 30 metros bueno, 300 de largo y de manga, es decir, de ancho, 30 o 40. Son unos barcos enormes, no lo pueden meter en el puerto, en primer lugar porque un barco regasificador en el fondo es una bomba eventual, porque tiene adentro a presión brutal, a tal presión tiene el gas que está licuado, hay que apretarlo el gas para que se licúe, ¿no? Y eso lo tiene en la panza el barco, meterlo en una ciudad es una locura, pero supongamos, cuando la Argentina lo tiene lo mandaron a Bahía Blanca y el otro lo pusieron en el río Paraná. Pero el problema que hay es que nosotros somos un país chico y consumimos poco. Y si se compra poco gas, el gas va subiendo el precio a medida que la demanda es menor. Así que para un país como la Argentina, el negocio por $38.000 millones con Dubái es justificado, porque la Argentina cuando compra gas, compra mucho gas, y entonces el precio baja. En Estados Unidos vale también mucho menos, pero nunca han logrado decir a qué precio pueden comprar el gas. Una vez, hostigado por la prensa, el director de energía dijo: voy a ir a Estados Unidos a averiguar el precio. Y hasta ahora estamos esperando lo que averiguó, porque jamás se ha dicho cómo se puede hacer el negocio de la regasificadora si el gas cuesta más que el petróleo, ¿no?
La solución del petróleo es la más cara de todas. La UTE, que es la encargada de esto, no tiene nadie estudiando esto. La universidad, que es la que nos tiene que brindar los ingenieros especializados, no estudia el tema porque una ley prohíbe que nosotros tengamos producción eléctrica con reactores nucleares. Así que una vez fui con mi amigo Bermúdez a la Universidad Católica y le dijimos, como era verdad, que teníamos información de que el artículo de la ley iba a ser derogado. Y el rector de la Universidad Católica dijo, pero entonces tengo que llamar a los profesores, porque entonces iniciamos el curso de especialización, porque lo hemos suspendido porque nosotros no podemos venir acá a dar una enseñanza sobre un tema que está prohibido. Los entes autónomos no son lo que parecen. Los entes autónomos no es lo mismo que cumplían la función en la época de Valle. Y es un ejemplo muy importante porque no solo en esto la obra nos sirve para ser imitada. La obra tiene que ser una cosa armónica con el tiempo y las condiciones que se viven. Si nosotros pensamos que los funcionarios de los entes autónomos empiezan por ser inamovibles, de hecho, no de derecho, de hecho, no se puede echar un funcionario de un ente autónomo porque se levanta el sindicato y quedamos sin servicio público. Así que los directorios se cuidan muy bien nunca ningún empleado de los entes autónomos ha robado, puesto que yo no vi ningún caso de funcionario infiel que haya sido. Son fantásticos, yo no sé cómo los eligen. Y ninguno tuvo ningún problema. Son inamovibles y además tienen un directorio que cuanto mejor funcione el ente y cuanto todo sea más favorable, mejor, y gastar en eso no importa porque la plata no es de ellos. Si te hacen plata, además, ni siquiera es del ente, porque si el ente gana se la tiene que dar al Tesoro Nacional, así que eso todo funciona al revés. Es decir, ¿para qué voy a producir más y le voy a negar a mis obreros un servicio médico? Según dicen, el servicio médico que hay en ANCAP cuesta más que la afiliación a la Clínica Mayo, ¿no? Es un hecho objetivo. Yo no sé cuántos recovecos secretos habrá en esas cosas, ¿no? No hace poco me enteré que los funcionarios de salud pública tienen derecho a nombrar a sus hijos funcionarios en salud pública, hay una cuota. De esas hay miles de acomodos que uno no se entera nunca. A mí me gustó la frase de Valle cuando dijo, con los entes autónomos, ¿qué hay que hacer? Es suprimir el capítulo de la Constitución. Y es una solución magnífica. Los directorios conceden a los funcionarios todo lo que pueden, y es lo lógico, porque todo indica eso. Los funcionarios lo que quieren es vender lo menos posible, porque cada vez que hay que vender les crea problemas, ¿no? Usted paga, ostentosamente paga para que no le compren, pero en el caso de ANCAP, ANCAP produce combustibles de la peor calidad a tal grado que las usinas de la UTE no pueden usar el gasoil que refina ANCAP, tiene que comprar gasoil importado del exterior, porque el gasoil normal en los países es muy superior. Acá no se le puede echar al motor. ¿Ninguno de ustedes tiene un auto último modelo gasolero? Qué lástima, yo tampoco. No se le puede echar un gasolero de último modelo, no se le puede echar el gasoil que fabrica ANCAP, es una porquería de gasoil, está lleno de azufre. La refinería no refina bien, es una refinería para países no desarrollados. Ese gasoil lo pagamos más caro que todos los demás países del mundo. Si suprimiéramos ANCAP, tendríamos mejor producto y mucho más barato. Pero si dijéramos, con esto conseguimos un desarrollo, con esto conseguimos un bien público mejor. No, en absoluto. Es decir, ninguno de los entes autónomos cumple la función social cabalmente. En el caso de Antel
hace líneas a los lugares donde tal vez una empresa privada no llegara, ¿no? Pero después que se inventaron los teléfonos celulares, esas líneas ya son para una cosa vetusta y que está fuera de uso, como los teléfonos fijos. No llegan con la línea con teléfono fijo, después que se inventó el teléfono, es una cosa ridícula, ¿no? Hay más millones de teléfonos celulares en uso que habitantes en este país. Va a llevar una línea para poner un teléfono fijo, ¿no? Esa función social no la cumple. ¿Cuál es la función social que cumple? Ninguna. Cuando tiene unas deudas grandes, cuando viene de comprar petróleo megas a $450 cada uno, un mega $450, lo paga el Tesoro Nacional directamente. Por eso nadie se queja. La tarifa de UTE no aumenta. Se paga solo, porque lo paga el Tesoro Nacional. ¿Con qué plata estará formado el Tesoro Nacional? ¿Quién pondrá la plata en el Tesoro Nacional, digo yo? El Tesoro Nacional se alimenta de una sola fuente, que son los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Nosotros. Así que pagamos la electricidad más cara del mundo, y cuando la empresa pierde, pagamos de nuevo con los impuestos que van al Tesoro Nacional. Pero como no se siente, no importa. La tarifa queda igual. Si la UTE pierde 1.000 millones y nosotros con anestesia. Es decir, la producción en manos de los entes es un mamarracho indecente. No tenemos nivel cultural para que nos hagan las cosas que nos hacen. En el caso de Antel, que es una empresa que rinde mucho, que gana muy buen su dinero y gana buen dinero, la lucha es por el desarrollo tecnológico. La UTE no puede desarrollarse tecnológicamente porque si se desarrolla pierde el valor de su telefonía fija. La Antel tiene que estar siempre atrás de la evolución. Si se trata de velocidad, tiene que dar menos velocidad, porque si la velocidad aumenta, una empresa internacional como Skype da un servicio telefónico tan perfecto como es la telefonía fija, mientras que si la velocidad de Internet es menor, como retiene Antel la cosa, con la bajada y la subida sea menor, a menor velocidad, hace que Skype tenga interrupciones, haya que esperar, se hacen baches. Resulta que se puede hacer la comunicación, pero por lo regular tiene inconvenientes, ¿no? Con Skype se puede hablar prácticamente gratis a todo el mundo, y cuando hay que pagar muy poco, 10 veces menos que lo que cobra Antel. Pero Antel tiene que retener su evolución técnica, por eso lucha contra la fibra óptica. La fibra óptica hace mucho, la ingeniera Simón, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, tenía la licitación hecha y estaba para adjudicarse, y el sindicato de Antel intervino para impedir la adjudicación porque la fibra óptica iba a dar un servicio bueno y entonces el teléfono fijo no iba a servir, ¿no? Alrededor del continente americano hay un cable que lo rodea, que es un cable internacional, Global Crossing, que permite comunicarse con todo el mundo. Cuando pasó delante de Punta del Este, rumbo al sur, va hasta el canal de Magallanes y sube después por el Pacífico. Cuando pasó frente a Punta del Este, le ofrecieron al Uruguay una conexión gratis. Y los gerentes de Antel, que no sabían cómo evitar ese regalo, dijeron que la demanda estaba cumplida, así que no lo necesitaban, ¿no? En ese momento yo hice una empresa y pedí la conexión de Antel, y el precio que me pidieron era 18 veces el precio internacional. Entonces, es decir, las trampas es una detrás de otra. Es decir, todo eso está hecho de manera absurda y contra la eficacia y contra el beneficio social. Desde el punto de vista sindical, la fuerza que dan las empresas más grandes del país, que por supuesto son ANCAP, UTE y Antel,
¿Por qué son las más grandes del Uruguay? Porque tienen monopolio y cobran lo que quieren, ¿no? Y de esa manera han crecido de forma descomunal. ¿Con la plata de quién? De ustedes y la mía. Todo eso no se dice ni se comenta por nadie. Y eso es un bache que abarca al gobierno y a la oposición por igual. ¿Por qué? Porque la fuerza de los sindicatos es muy grande y a nadie le conviene, desde el punto de vista electoral, meterse en líos con los sindicatos. Pero por igual a todos los partidos políticos que existen en este país, que ninguno dice estas cosas que no son nada revolucionarias ni nada extrañas, están todas al alcance de cualquiera. Yo no he dicho nada raro, ¿no? Simplemente me doy cuenta de que este es un sistema no solo un poco vergonzoso, sino muy inconveniente. La economía no puede desarrollarse sobre esta situación. En el caso de la energía, un país que descubre 2 minas extraordinarias, ¿no? Una mina es la celulosa, el papel y el cartón es un producto como el petróleo, se vende en todos los países del mundo y hay más demanda que oferta. Los que vienen a hacer grandes fábricas acá no son idiotas, es porque tienen colocada la producción, porque no dan abasto para producir el papel y el cartón que consume el mundo. Nosotros tenemos la materia prima, que es la madera, tenemos las fábricas que hacen la celulosa y no podemos fabricar papel porque no hay electricidad. Es un caso demencial, porque la electricidad se produce con una máquina, no se acabaron los misterios, ¿no? Cuando me hablan de eso, hay que ir a ver lo que son las máquinas modernas, que ya están superadas. La semana pasada publiqué un artículo sobre un reactor atómico que no puede tener ningún accidente porque se para, a la menor alteración se detiene y se apaga. Que está adentro de una isla que le permite ser bombardeado, que le caiga un avión encima y no sucede nada y te lo han garantido. Que después que está cargado funciona 2 años sin que nadie haga nada, sin parar día y noche y cubre la demanda uruguaya absoluta. Nosotros gastamos 1.700 megavatios en los picos y cuando el mínimo de la noche a las 3 de la mañana el consumo bajó, es justo 1.200 megavatios, que es lo que produce un reactor de estos. Justo, cae justito, ¿no? Trabaja 2 años después que está cargado y se carga en 16 días. Ese modelo, que es un modelo tercera generación más, así se llama, acaba de ser superado y tiene Inglaterra un negocio con China para hacer 5 reactores por 46.000 millones de euros. Están a punto de firmarlo, salió en el diario El Mundo de España el 23 de julio, que es antes de ayer. Las obras de don Pepe Valle fueron obras adecuadas a su época. Las soluciones no se cambian, la percepción del otro no se cambia, la ordera. Duran un tiempo y después hay que pensar de nuevo. Cuando ningún partido piensa de nuevo, un país está perdido. Y está perdido y por eso no hay ánimo, porque nadie trae una solución que entusiasme a nadie. Y yo venía acá para decir esto porque era lo que más me importaba. Decirle a ustedes que para tener esperanza y entusiasmo hay que tener una meta accesible y alguien la tiene que mostrar y la tiene que explicar. De todos los problemas que tenemos, para mí, que soy un culturalista, el peor de todos reside en la educación. Y para mi felicidad personal, yo pienso que es el único caso en el cual se puede ser optimista. Porque los fenómenos de cambio, las reformas, solo se hacen cuando están apoyadas en fuerza suficiente. Yo dije todo esto que dije de Antel, o de UTE o de ANCAP, y no va a pasar nada, porque la fuerza que tienen los sindicatos es mucho más grande que la que tiene el gobierno. Aunque ganáramos el gobierno, tampoco lo podríamos cambiar. En cambio, la educación no. En la educación pasa una cosa que no pasa en ningún otro rubro, siendo el más importante,
porque después que los uruguayos sean educados van a encontrar la forma de combatir el interés corporativo, cosa que no podemos hacer ahora con un retroceso cultural como tenemos. ¿Por qué digo yo que la situación cambia y las fuerzas cambian? Porque atrás del problema de la educación, y con esto termino, atrás del problema de la educación está el PIT-CNT y no los sindicatos de la educación que están en minoría y en retroceso. ¿Por qué pasa eso? Porque los integrantes del PIT-CNT tienen a sus hijos que todos van a la escuela y al liceo público. Y los hijos cuentan más que cualquier fidelidad gremial. Cuando al nene lo reprueban y lo hacen repetir el año, o cuando el nene dice no estudio más porque no me gusta y me voy, me quedo con lo que tengo y no termino secundaria porque estoy harto de esto, los padres piensan acá está pasando algo muy malo. Este chiquilín no va a tener ningún porvenir, ¿a dónde va a ir mi hijo? Prueba de ello es que el PIT-CNT no ha apoyado a los sindicatos en ninguna de sus medidas últimas. Cuando el 1 de mayo le pidió la FENAPES, que es la Federación de Sindicatos de la Enseñanza, un orador, el PIT-CNT ni le contestó. Y no hubo, por supuesto, orador ninguno que defendiera la posición de los profesores ni de los maestros. Y ahora, cuando hacen paros y cosas, el CNT no apoya, el PIT-CNT no apoya los paros ni estas cosas que están haciendo. Y cuando las papas queman y se mueve, por ejemplo, Lucía Topolansky, como se movió, a la asamblea del sindicato ADES, que es el sindicato de los profesores de Montevideo, fueron 594 profesores, cuando la asistencia normal son 30. Fueron 594 profesores y cambiaron 180 grados lo que habían hecho los directores del sindicato. Después de eso, se fueron los asambleístas y el sindicato volvió, dio la vuelta y siguió con su programa de huelga. Pero la primera vez que hacen huelgas de morondanga, pero la primera vez que hagan tomen una medida fuerte, realmente fuerte, de oposición, se van a juntar los 594 profesores de nuevo y los van a sacar. Porque ya estuvieron ahí y dijeron, no, no es así. La resolución nuestra es hablar con el gobierno y ver cómo hacemos para que el resultado sea mejor. Porque el resultado nos coloca entre los cuatro países peores. El Uruguay tiene la calificación en materia de rendimiento dada por la PISA el año que viene, ahora se va a repetir, ya están trabajando. La calificación fue entre los 4 peores, por la cantidad de repetición y por la cantidad de deserciones, ¿no? Entonces, si eso los padres no lo quieren arreglar, ¿quién lo va a querer arreglar? ¿Y los padres dónde están? Están en el PIT-CNT, esos no van a escuela privada, van todos al liceo público, ¿no? Y cuando el 50%, mucho más del 50%, porque el 43% es repetidor o desertor, pero falta contar 16% que no van. Los que van a la escuela repiten o dejan, pero los que no van a la escuela o no van al liceo, esos son el 16% que se suma al 43%, ¿no? O sea que es mucho más de la mitad. A cada 2 obreros, cada 2 hijos de obreros, a uno le toca quedarse repetidor o deja los estudios. Y eso los tipos no lo van a aguantar, y no lo están aguantando. O sea que las fuerzas ahí se distorsionaron, y para mí es el único campo en que se ve una posibilidad de éxito. Yo creo que se va a reformar la enseñanza. Un índice muy importante, me acabo con esto, hay un instituto que se llama INEE, que es Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se hizo una ley, un artículo, una serie de artículos importantes, muchos artículos, en la Ley de Educación de la época de Tabaré Vázquez. En esa ley, los profesores tenían representantes en el directorio de este instituto. Después se hizo una ley bajo Mujica que suprimió los representantes de los profesores en el directorio. Después de eso, Mujica nombró los integrantes del directorio. Y los integrantes del directorio son todas las personas que han dado la lucha para que la educación se reforme. Está Peri, que es un técnico especial y que se jugó.
La presidenta es Alex Massey, que es una mujer que hizo una batalla contra los sindicatos porque no cumplen con la asistencia debida, no dan el servicio que corresponde, y ya tuvo una lucha. Así que fueron elegidos para que el Instituto de Evaluación haga las cosas muy bien. Eso no es una casualidad. Sucede que las reformas a veces tienen su tempo, y cuando no hacen nada parece que todo va mal. Pero en este caso, cuando no hacen nada, todo va bien, me parece a mí. No encontré a nadie que me diga, sí, tenés razón. Pero yo lo pienso realmente. Si hay algún lugar donde se puede hacer la experiencia de un cambio en un campo importantísimo, es la educación. Y con esta nota optimista les digo hasta mañana y un bizcocho.